Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio habitual de Pregunta Yamit. Hoy el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la ley o la nueva ley de pensiones del país, la que impactará principalmente a los trabajadores cotizantes, a esos que están haciendo sus aportaciones al sistema de protección a la vejez. Por eso nos acompaña esta noche el expresidente de Colpensiones, ex viceministro de Empleo y Pensiones, actual vicerrector de la Universidad de los Andes y académico económico Mauricio Olivera. Profe, bienvenido. Luisa, gracias por la invitación. Profe, como le decía en la introducción, se registrarán grandes cambios. Es un nuevo sistema completamente distinto al que tenemos actualmente de pensiones en el país. Los trabajadores cotizantes, principalmente, ¿cuáles son los cambios que tendrán? Yo creo que el cambio más importante es que pasamos de un sistema en el cual Colpensiones y los fondos privados compiten y los trabajadores se pueden trasladar cada 5 años de uno a otro hasta faltando 10 años. Pasamos a un sistema en el cual se complementan, eso es lo que se llama los pilares. Entonces lo que va a pasar ahora es que hoy o uno cotiza en Colpensiones, un trabajador cotiza en Colpensiones, un salario, 2, 3, 4, 5, todos los salarios que gane los cotiza en Colpensiones, o los cotiza en un fondo privado dependiendo de donde esté afiliado. Sí. A partir de la reforma, si yo gano un salario mínimo, todos los que ganen un salario mínimo, estén hoy en Colpensiones en un fondo privado, van a cotizar en Colpensiones. Si gana 2, también van a cotizar todos en Colpensiones. Si gana 3, 2,3 de esos 3 los cotiza en Colpensiones y el 0,7 restante lo cotiza en un fondo privado. Y cuando llegue a la edad y pida su pensión, sobre los 2,3 se va a liquidar como se liquida en Colpensiones, promedio salarial de los últimos 10 años, a lo que se le aplica un porcentaje, y el 0,7 se va a liquidar como se liquida en los fondos privados, que es el ahorro más los intereses. Ese es el cambio más importante, es pasar a los pilares. Es decir, profe o profesor, esta vez o con este nuevo sistema no vamos a tener que elegir o no tenemos el derecho, digámoslo así, a elegir si es en un fondo privado o en Colpensiones. Exactamente, ya no se va a elegir. Todos vamos a cotizar una parte en Colpensiones y otra parte en un fondo privado. Digamos, ha habido mucho debate sobre este tema, pero en general, y esto no es los colombianos, los latinoamericanos, sino los seres humanos. Los seres humanos, las decisiones difíciles las aplazamos. Esto dice la teoría del comportamiento. Sí. Entonces vamos a tener ahora una sola regla para todos, que yo creo que va a ayudar mucho para que podamos tener una pensión de manera más tranquila y no terminar al final peleando con un juez, demandando al sistema para que me traslade, no me traslade. Es por eso que se crean los pilares y en general, Luisa, en la mayoría de países del mundo existen los pilares. El país que era extraño y que no tiene los pilares era Colombia, que decidió hace 30 años, en el 93, 94, poner a competirlos. Eso no existía en el mundo. Pero, profesor, esto quiere decir que el sistema toma más responsabilidad en cuanto a las pensiones y no tendrá el ciudadano que saber o elegir si se traslada, si no se traslada, qué tipo de pensión tiene. No, o sea, es el sistema el responsable. Exactamente, es el sistema el responsable. ¿Se van a acabar los fondos privados de pensiones? No, no se van a acabar porque los que ganen por encima de 2,3 por obligatoriedad van a tener que cotizar en los fondos privados, pero sí se van a ver muy afectados. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de trabajadores formales, más cerca del 90% de los trabajadores formales, gana 2 salarios mínimos. Entonces, todos van a estar en Colpensiones y el resto, el 10% más o menos, que es una porción muy pequeña, va a estar en los fondos privados. Entonces, no se van a acabar, pero sí lo que coticen se va a ver muy afectado y van a tener un menor ahorro de ahora en adelante. Profesor Olivera, expliquémosle a los colombianos qué significa ese sistema de pilares y empecemos por el primero, como sería la regla básica, el pilar solidario. ¿Para quién es o para quiénes, a quiénes beneficia y en qué consiste? De acuerdo. En general hay varios pilares en los sistemas. Otro cambio, digamos, tal vez conceptual, es que ya no estamos hablando de un sistema de pensiones, donde está Colpensiones y los fondos privados nomás. Ahora estamos hablando de un sistema de protección a la vejez. Claro. Y este sistema de protección a la vejez se basa en 4 pilares, ya hablé 2, uno de Colpensiones y otro de los fondos privados, que son los que están arriba. Abajo, en la base, está el pilar solidario. Sí. Este es un pilar que existe en la mayoría de países del mundo también, que es un pilar, se llama acá solidario, también se llama no contributivo,
porque es para aquellos adultos mayores que no pudieron contribuir nunca, van a recibir una transferencia monetaria. Y la transferencia monetaria decide la reforma que se va a hacer, que va a ser de 225.000 pesos. 225.000 pesos es la línea de pobreza extrema. Todo aquel que esté por debajo de esa línea, de ese ingreso mensual, es pobre extremo. Entonces el objetivo es sacar a los adultos mayores vulnerables de la pobreza extrema. Ahorita le voy a hacer una pregunta respecto a eso, porque justo hoy salió un informe de pobreza monetaria extrema y pobreza monetaria. El pilar semicontributivo, ¿cuál es y en qué consiste? El pilar semicontributivo es para los trabajadores informales, aquellos que no ganan por lo menos un salario mínimo y no pueden cotizar en el sistema pensional. Entonces ese pilar semicontributivo está encima, es el segundo pilar, encima del solidario, por debajo del pensional, y está dedicado, como lo dije ahora, a los trabajadores informales. Ahí existe un programa que se llama Beneficios Económicos Periódicos, que trata de adaptarse a las realidades laborales de muchos trabajadores en Colombia, en donde un día tienen ingresos, otro día no tienen ingresos, en donde un día el ingreso es alto, otro día el ingreso es bajo, y por otro lado se busca dar una renta vitalicia con esos ahorros. Lo que la reforma dice es que se va a dar una renta vitalicia. Ahí yo creo que falta ver la reglamentación, porque es necesario fortalecer porque ahí los dice beneficios. que, claro, incluso tenemos aquí a la mano la reforma pensional, y ahí dice que en el semicontributivo pues se tendrán en cuenta algunas normativas, imagino yo son actos administrativos, decretos o resoluciones que expida el Estado o el gobierno para definir cómo se va a llevar esa renta vitalicia. Ahora le hablo de las cifras que no me cuadran. Hoy salió el informe de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema. Si hacemos las cuentas en pobreza monetaria, es decir, aquellos colombianos que ganan menos de 500.000 pesos al mes, están 16 millones de colombianos, casi 17. Y en pobreza monetaria extrema hay más de 5 millones de colombianos. Cuando el gobierno habla sobre reforma pensional y habla de ese pilar solidario, dice que se beneficiarán cerca de 3 millones de adultos mayores. ¿Qué hacemos con los 16 que están en pobreza monetaria y con los 2 que le quedan a pobreza monetaria extrema? ¿Cómo podría esta reforma ayudar? Muy buen punto. Digamos, el pilar solidario es para aquellas personas que ya son adultos mayores y están vulnerables. Entonces, de los 5 de pobreza extrema, 3 son adultos mayores. Entonces, esto es para atacar la pobreza extrema. Los 2 que están en pobreza extrema y no son adultos mayores no van a recibir ese subsidio todavía. El objetivo grande debería ser no una reforma pensional para ellos, sino unas oportunidades laborales. Entonces, lo importante para los que están en pobreza extrema, los colombianos que están en pobreza extrema, creo que lo más importante es la educación, la formación para el trabajo, oportunidades laborales. Y para la pobreza, que son 16 millones de personas, pues los recursos desafortunadamente no alcanzan. Por eso, primero se ataca la pobreza extrema y luego debería continuar el Estado, el gobierno y el Estado colombiano atacando la pobreza. La pobreza ahí se puede atacar de otras maneras. Y la más importante, creo yo, es las oportunidades de ingreso. El ingreso es o empleo o emprendimiento. Y ahí debería haber un gran foco de la política pública. Mire, el tema de recursos siempre será complejo, porque los recursos son finitos, profe. Claro. Y teniendo en cuenta las cifras de pobreza que hay en el país, es muy bajo de pronto el valor. ¿Para qué alcanzan 225.000 pesos al mes? Claro. Es decir, ¿se pueden implementar nuevas políticas a medida que vaya avanzando esta reforma? Debería hacerse. Obviamente, desafortunadamente, Colombia es un país muy pobre. Creemos, los que creen que son clase media en realidad son clase alta. Los que creen que son clase media baja en realidad son clase media. Entonces, en ese sentido, claro, cuando uno mide la línea de pobreza, esto es una metodología que no es de Colombia, es una metodología que viene desde el Banco Mundial, y en Colombia hay muchos expertos de la línea de pobreza. Yo creo que el DANE hace muy buen trabajo. Pues encontramos eso, 16 millones de personas de los 50 millones de personas que tiene Colombia están en pobreza, y 5 millones, como lo dijiste ahora, están en pobreza extrema. Obviamente el objetivo es buscar más recursos, pero esto depende de muchos factores. Yo creo que, insisto, el factor más importante, sobre todo no para los adultos mayores que ya están ahí, que toca entregar un subsidio, sino para los que pueden llegar a esa situación, son oportunidades. Y las oportunidades, insisto, están en la educación, en la formación para el trabajo y en la productividad.
Profesor Olivera, hablemos un poco de los mitos de los que se estaban refiriendo algunas personas, incluso partidos de oposición o líderes políticos de oposición, sobre los cambios en los requisitos para pensionarse. Decían que de pronto esta reforma podría traer cambios en la edad o en la semana de pensión. Bueno, en una parte hacia mujeres sí cambia, pero en la edad, ¿cambia la edad de pensión? No, en general la edad no cambia, están 57 mujeres, 62 años hombres, y esa edad no se tocó, esa edad no cambia. Lo que sí hay es unos cambios ya menores, por ejemplo, para la pensión anticipada. Entonces, todas aquellas personas que hayan llegado a la edad y no hayan cumplido con las semanas, las 1.300 semanas, pero sí cumplieron más de 1.000, Sí. van a poder recibir la pensión y se les va a descontar lo que no cotizó. Entonces va a recibir un monto un poco menor de la pensión. Es una renta mensual. Y esto, claro, y empieza a operar desde los 65 años, no desde los 62. Entonces ahí sí hay unas cuestiones de edad, pero son mínimas. La edad, que es un parámetro importante, grande y muy difícil políticamente, no se tocó. Además de políticamente, pues también se hicieron algunas revisiones a futuro, algunos bancos de pensamiento realizaron algunas observaciones también y hablaban incluso de un cambio en la edad por lo que se viene a futuro y es un envejecimiento prolongado. Claro. Se podría... Recordemos que dentro de la reforma también hay un artículo que dice que las reformas o el proceso de este nuevo sistema se revisará cada 4 años. Entonces, ¿se podría en esas reuniones, en esas comisiones, mejor cada 4 años, revisar el tema de la edad, teniendo en cuenta el panorama de envejecimiento? Se puede revisar, pero no se puede cambiar. Digamos, no soy abogado, soy economista, pero para cambiarlo es necesario tocar la ley, es decir, cambiar la ley. Esas reformas son muy difíciles, pero para poner un ejemplo de lo que hacen otros países, en muchos países lo que se decidió fue lo siguiente. Los países tienen un censo cada 5 o cada 10 años. Eso no es porque el país quiera, es porque tiene un acuerdo con las Naciones Unidas. Sí. Entonces, en algunos países, cada 10 años que se hace el censo, se mira cómo está la población, cómo está el envejecimiento y casi que automáticamente se ajusta la edad. Obviamente esto no es para esta reforma, en esta reforma no está, y en las comisiones que existan para ver, se podrá discutir el tema de edad, pero no se puede cambiar porque esto es por ley. Hablemos de la transición, que es también a quién impacta y a quién no este nuevo sistema de pensiones y, por supuesto, la entrada en vigor de esta ley. Profesor, esta ley entra a regir desde el 1 de julio del año 2025. Hay varias preguntas respecto a eso. La primera que le quiero hacer es sobre el proceso de transición. ¿Para quiénes se aplicará este nuevo sistema de pensiones y para quiénes no? De acuerdo. Las reformas pensionales siempre tienen una transición. ¿Por qué razón? Porque uno no le puede cambiar las reglas de juego de la misma manera a una persona que está a un día de pensionarse comparado con una persona que empezó a cotizar ayer y es un joven. Entonces siempre hay una transición. En esta nueva sistema pensional hay una transición que es la siguiente. Todos aquellos hombres que hayan cotizado 900 semanas o más quedan con el régimen anterior, no le cambian con la ley regla de 100 juego. de 1993. Exactamente. Okay. Y 900 semanas o menos sí les cambia. Y todas aquellas mujeres que hayan cotizado 750 semanas o más, les entra la nueva ley, se les aplica, los que han cotizado más, se les aplica el régimen anterior y las que han cotizado menos se les aplica la nueva ley. Esa es la transición. La transición de todas maneras no es de aquí al 1 de julio del 2025, la transición es para todas aquellas personas que tengan hombres más de 900 y mujeres más de 750, ya se quedan en el régimen anterior, independientemente de cuando lleguen a la edad y pidan su pensión. Mire, profesor, esto sin duda es un fortalecimiento obligatorio de Colpensiones. Colpensiones está lista para en un año recibir, pues más que afiliados, cotizaciones, además pensionar en algún momento a todos estos colombianos trabajadores cotizantes. Yo estuve en Colpensiones 4 años, salí en el 2017, tuve que hacer una reestructuración, esa reestructuración me duró más o menos 2 años. Esta mañana oí al presidente de Colpensiones diciendo que si está lista, yo creo que es necesario revisarlo, porque no se trata solo de recibir cotizaciones o de liquidar pensiones, se trata de prestarle un servicio a todos los nuevos afiliados que llegan. Y el primer servicio, que yo creo que es grande y que genera mucha zozobra en la población, es la historia laboral. ¿Cómo está mi historia laboral? ¿Cuál es mi historia laboral?
Entonces, en ese sentido, yo creo que vale la pena revisar. Voy a poner otro ejemplo. Ahora existe la doble asesoría. Y si la persona quiere cambiarse en el régimen anterior, de fondo privado a Colpensiones o de Colpensiones a fondo privado, tiene que asesorarse tanto del fondo privado como de Colpensiones. Esto lo montamos con los fondos privados, vigilados por la Superintendencia Financiera, y nos demoramos entre 1 año y medio y 2 años en hacer este programa, digamos. Entonces, en ese sentido es necesario revisar si Colpensiones de verdad tiene la capacidad tecnológica y de capital humano para poder recibir los afiliados. Pero hay un punto adicional, Luisa, y acá me extiendo un poco. Sí. Como llegamos a los pilares, cuando yo vaya a pedir mi pensión, una parte me la va a liquidar Colpensiones y otra parte el fondo privado. Ahí tiene que haber una coordinación perfecta para que la liquiden al mismo tiempo. No tiene que haber unas reglas de juego para ver quién la liquida y cómo se pasan los recursos. Es decir, tiene que haber una institucionalidad muy bien armada, y yo creo que esa institucionalidad es muy difícil, más allá inclusive de la capacidad de Colpensiones, que esté lista de acá a julio 1 del 2025. Sí, claro, profe, pero en julio de 2025, no, para la pensión, al menos para entregar o pagar la pensión, no va a ser necesaria esa articulación, porque recordemos que las personas que van a pasar al nuevo sistema son personas que tienen hombres menos de 900 semanas, claro, y mujeres menos de 750, ¿sí? De acuerdo, pero esa institucionalidad es necesario empezar a crearla ya, claro, porque es muy complejo, muy difícil, y toca, es decir, hay que ir un paso atrás y es ver cómo está la historia laboral. ¿Quién tiene esa historia laboral? Y eso sí, los ciudadanos yo creo que van a empezar a verlo desde mucho antes. ¿Cuál es mi historia laboral? ¿Cómo estoy? Quiero saber, necesito que me asesore para saber en este nuevo, claro, régimen. Lo que estamos haciendo acá, pero personalizado. Y esto es un servicio que tiene que prestar Colpensiones. Sí. De hecho, yo creo que la fuerza de Colpensiones está ahí. Además de liquidar y entregar la pensión a tiempo, está en todo el servicio que ha prestado. Eso es lo que la diferencia de los fondos privados, claro, porque acompaña al ciudadano a construir ese futuro. ¿Cuántas personas, si se puede medir, cuántas personas necesitaría Colpensiones, trabajadores, pues, para realizar este tipo de asesorías personalizadas, revisar la historia laboral, mirar qué tipo de cuenta tiene, claro, cuántos ingresan, cuál es el antecedente de todas las personas que van a empezar a cotizar en Colpensiones? Yo creo que, digamos, la pregunta es muy difícil decir cuántas personas, pero por lo mismo se necesita un estudio técnico que diga cuántas personas se necesitarían, porque todo va a ver casi que trámite por trámite y saber cuántos trámites entran, cuáles son los acuerdos de nivel de servicio, es decir, cuánto me demoro en resolver este trámite, cuánto me demoro en responder, quién responde. Entonces, por eso se necesita un estudio técnico muy, muy detallado, sí, insisto, tal vez vigilado por la Superintendencia Financiera, para poder decidir cuándo puede entrar en operación la reforma sin poner en riesgo la confianza de los ciudadanos, porque yo creo que si se pone en riesgo la confianza de los ciudadanos es casi que pegarle un tiro en el pie a la reforma. Para los pilares solidario y semicontributivo, ¿Colpensiones también necesita fortalecer sus funciones? Colpensiones administra el programa de beneficios económicos periódicos, BEPS, que es para los trabajadores informales. En ese sentido, pues también es necesario hacer esa revisión. Colombia Mayor no lo administra Colpensiones, pero de todas maneras es necesario revisar si donde está, que está en el Departamento de Prosperidad Social, es ahí donde se debería administrar, dado que ahora hay un nuevo sistema de protección a la vejez que cubre a todos los adultos mayores y debería eventualmente pasarse a Colpensiones. Pero todo esto necesita estudios técnicos para tomar las mejores decisiones y, sí, cuando empiece a operar no afecte la confianza de los ciudadanos. Muchos trabajadores que tal vez no son muy conscientes del sistema de seguridad social, digámoslo así, en donde entra también el tema de pensiones y cesantías, entre otros, no son muy conscientes de lo que pasa mes a mes con, claro, su pensión, pues están vinculados a una empresa o una entidad y eso se hace casi que de manera automática. ¿Era necesario o es necesario decirle a esos trabajadores que, valga la redundancia, era necesaria una reforma pensional? La reforma pensional es necesaria, era necesaria. De hecho, la reforma pensional llevábamos por lo menos 1 década y media, 15 años discutiéndola, pero no para los que están cotizando, sino para buscar cómo aumentar la cobertura, cómo quitar algunas desigualdades que tenía el sistema, sobre todo el de Colpensiones. Colpensiones, desafortunadamente, le da, es decir, está bien que le dé subsidios a todas las pensiones que paga,
pero desafortunadamente mientras más alta es la pensión, más alto es el subsidio. Y Claro. esto sí es regresivo, es decir, la política pública debería dar subsidios más altos a las personas más vulnerables, Claro. Colpensiones le da a las menos vulnerables. Entonces, para eso también era importante la reforma y también un poco para buscar el equilibrio financiero, pero en general para los trabajadores que tuvieran esa conciencia no era muy necesario porque trabajadores formales que están y siguen cotizando. Profesor, se habla mucho de los beneficios y de los retos que se tienen con esta nueva ley de pensiones, pero ¿se podría hablar incluso de impactos negativos? Impactos negativos. Yo creo que si se hubiera bajado un poco más el umbral, no 2,3 salarios mínimos, Sí. el impacto negativo futuro, sobre todo no para mí que tengo 55 años, dentro de poco tendré 62, sino para mis hijos y nietos, no iba a ser tan necesario revisar la sostenibilidad financiera. El Estado tiene que intervenir porque la tendencia al envejecimiento poblacional es de todo el mundo. No se puede dejar eso solo en manos del mercado, pero mientras más bajo hubiera sido el umbral, hubiese sido mucho mejor y eso hubiera ayudado más. Obviamente ya se bajó de 25 salarios a 2,3. Pero la mayoría de trabajadores están en 2,3. Haberla hecha de 1,5 de 1 hubiera sido mucho mejor. Se habló también en medio del debate de la posibilidad que tenía o que tiene el gobierno, o que tenía, más bien porque también se trató de un mito, de usar las pensiones para otras destinaciones, para proyectos que tuvieran en la cabeza el gobierno distinto a pensiones. Con esta ley que firmó o que sancionó hoy el presidente de la República, ¿se puede borrar ese mito? O sea, el gobierno no puede usar el ahorro de los colombianos para algo distinto que no sea pensiones. Se creó el fondo de ahorro y el fondo de ahorro se buscó que una entidad diferente por fuera del Estado, digamos del gobierno, el Banco de la República, intervenga en la administración. Ahora bien, el diablo está en los detalles, dice el dicho. Entonces es necesario que ojalá no se nombren personas del mismo gobierno para administrar. Ahora bien, esto no implica que la plata se vaya a gastar mal. Es decir, el Banco de la República tiene una fortaleza enorme. Sí. Y Colombia tiene una estabilidad macroeconómica muy grande, nunca se han dejado de pagar pensiones, somos estables macroeconómicamente y lo importante es preservar esa estabilidad macroeconómica y eso es un activo muy importante para todos los colombianos. Entonces, insisto, se buscó al entregarle al Banco de la República el fondo, pues blindar un poco frente al mal uso de los recursos. Todavía el diablo está en los detalles, quienes queden nombrados, cómo se nombren, etcétera, es importante tenerlo en cuenta. Es decir, profesor, ¿se puede hablar de un mito o tiene algo de posverdad? Tiene algo de realidad eventualmente, dependiendo de cómo empieza a operar ese fondo de ahorro. Es decir, si hay un riesgo si el gobierno llega a meter sus manos en el Banco de la República. Claro, exactamente. Y en la administración, porque la administración de todas maneras tiene que ser independiente de la Junta del Banco de la República. Pero la ley no blinda ese ahorro pensional. Trata de blindarlo sacándolo del gobierno, sí. Pero insisto, pues ahora dependerá de quién maneje, quién administre esos recursos. O sea, el Entonces, banco, yo creo que hay un riesgo. o sea, el banco puede decir en algún momento se va a sacar de este ahorro para trasladarlo. No. El banco no puede decirlo, pero el banco, digamos, la función más importante del Banco de la República es bajar la inflación. Ya. Para bajar la inflación, su herramienta más importante es la tasa de interés. Y esa tasa de interés puede afectar los rendimientos de ese ahorro. Claro. Por eso, aunque está con el banco, el manejo del fondo de ahorro, pues tiene que ser independiente, porque la Junta no puede estar involucrada, no puede ser juez y parte. Profesor, hablemos también, sigamos hablando un poco de Colpensiones, porque sin duda será o es una entidad que va a tomar un protagonismo inmenso en los próximos 12 meses. Retos principales, ya hablamos del personal, ¿cuáles otros retos tiene? La tecnología yo creo que es bien importante, ya existe la inteligencia artificial, ya existe, digamos, mucha más tecnología para poder tecnificar mucho más las decisiones, eso es bien importante. Reto bien importante es mantener al día las historias laborales. Sí. Desafortunadamente los colombianos poco pensamos en la historia laboral, solo al final, y al final nos damos cuenta que hace 10 o 20 años una empresa no nos cotizó y por eso no tengo la pensión. Entonces, ese acompañamiento al ciudadano a través de la revisión sistemática de su historia laboral, crear esa cultura es
creo yo, lo más importante. Y con el programa de beneficios económicos periódicos, que no queda muy claro cómo va a seguir funcionando, es importante también crear la cultura de ahorro para los trabajadores informales. Casi se nos pasa, profesor, mujeres. Y esta es mi última pregunta, por favor, sea muy conciso en esos beneficios que tiene esta nueva ley. Para las mujeres no cambia la edad, pero sí cambia la cotización mínima por semanas. Exactamente. ¿Cuánto queda? Teniendo en cuenta también la decisión de la Corte. Hay dos decisiones. Una de la Corte dijo como las mujeres no tienen las mismas oportunidades laborales que los hombres, Sí. no tienen que cotizar tantas semanas. Entonces, desde el próximo año, cada año se va a reducir de 1.300 semanas, 50 semanas cada año hasta llegar a 1.000. Sí. Entonces, en unos años las mujeres van a tener que haber cotizado 1.000 semanas. Adicionalmente, la ley da 50 semanas por hijo hasta 3 hijos. Entonces, una mujer en algún momento en el futuro va a poder pensionarse con 850 semanas si no cambia nada más. Expresidente de Colpensiones y profesor Mauricio Olivera, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Luisa, gracias por la invitación. Y a ustedes, queridos televidentes, esperamos que esta información les sirva para lo que será el nuevo sistema de pensiones en el país y, por supuesto, los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI.